Bienvenidos a su canal Contabilidad para Todos. En este video hablaremos sobre los ingresos que obtienen las personas físicas por arrendamiento. Quédate. En estos cursos que voy a estar subiendo no los voy a marear tanto con artículos, pero sí les voy a mencionar el fundamento legal para que los conozcan. Las personas físicas que obtienen ingresos mediante arrendamiento deberían de estar tributando en este régimen, que básicamente está en el título cuarto de las personas físicas en la ley del ISR, en el capítulo 3. Nos dice de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Básicamente es del artículo 114 al 118. Este sería el fundamento legal. Continuamos con los aspectos fundamentales del arrendamiento que debemos de conocer. Dice, como arrendador de bienes inmuebles debe declarar ISR IVA. Este último solo se declarará cuando renta inmuebles distintos a casa habitación, por ejemplo locales comerciales, bodegas, despachos, etc. Si renta o subarrienda bienes inmuebles como locales comerciales, bodegas, despachos, consultorios, edificios, casa habitación y terrenos, entre otros, le corresponde pagar sus impuestos en el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles. Que básicamente estos son aspectos fundamentales que debemos de conocer. Básicamente nos dice que debemos de pagar el ISR e IVA, a menos que rentemos pura casa habitación, ahí no aplicaría el IVA, pero sí aplicaría ISR. Pero si son, como dice en este ejemplo, bodegas, despachos o otro bien inmueble, sí deberíamos de estar pagando ISR e IVA. Antes de pasar al caso práctico para aplicar lo que nos dice la ley, vamos a checar otro fundamento legal. Recuerden que cuando nosotros como personas físicas le rentamos un local o algún bien inmueble a una persona moral, esta está obligada a retenernos el 10% de ISR y las 2/3 partes del IVA. Entonces este fundamento legal también es muy importante y lo debemos de conocer. Entonces nos dice, para ISR la retención se mantiene en el 10%, para IVA, dado que la ley marca retener 2/3 partes de la tasa para el caso del 16%, la tasa de retención sería de 10.67, que básicamente son las 2/3 partes del IVA. En el artículo 1A de la ley del IVA nos dice, contempla los supuestos de retención del impuesto, que de manera general le aplican a los contribuyentes, mismo que textualmente establece lo siguiente. Artículo 1A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Y ahí el artículo 1A de la ley del IVA nos da una serie de supuestos, en donde entra el arrendamiento de bienes inmuebles, es en el inciso A, que dice que sean personas morales que, en el inciso A dice, reciban servicios personales independientes, que básicamente se refiere a los honorarios, o usen o goce temporal de bienes, que básicamente es el arrendamiento, prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. Ya básicamente este artículo del IVA dice que si la persona física le arrenda a la persona moral, esta le va a retener con fundamento en este artículo las 2/3 partes del IVA, ya que cae en este supuesto. Sin más que agregar, pasemos a un caso práctico para aplicar lo que nos dice la ley. El ejemplo nos dice, el señor Toño tiene ingresos por rentar 2 locales comerciales con los siguientes datos. Local número 1, ingresos mensuales por 15,000 pesos, más un IVA de 2,400 pesos. Y en esta primera renta del local 1 tiene retención de IVA y tiene retención de ISR. Por lo tal, él termina cobrando 14,299,50. Ahora el local 2 dice ingresos mensuales 5,000 pesos, cobra un IVA de 800 pesos, ahí no tiene retenciones y por lo tanto cobra 5,800. El total de ingresos que cobra el señor Toño ya netos después de las retenciones son 20,091,50. En el ejemplo también tenemos las deducciones mensuales, que básicamente es el impuesto predial,
los gastos de mantenimiento y las inversiones en construcciones y mejoras, que básicamente son las deducciones principales para este tipo de ingresos, el cual para este ejemplo tienen un total de 4.500 pesos de deducciones más un IVA de 720, y nos da un total de 5.220 pesos. Nos dice que el local 1 se lo renta a una persona moral, por lo tanto la persona moral le tiene que retener el 10.67 del IVA y el 10% de ISR conforme al artículo 1A de la ley del IVA, y el segundo local se lo renta a una persona física, por lo tanto ahí no existe retención. Entonces pasemos a calcular los impuestos de este contribuyente con los datos que nos proporcionó. Pasamos a la solución del ISR. Básicamente partimos de los ingresos que efectivamente cobró el contribuyente, que nos dijo en sus datos que nos proporcionó, sin incluir el IVA. Nos dijo que cobró 20.000 pesos. Vamos a comprobar si sí es cierto. Aquí básicamente están los 20.000 pesos. Y nos dice que tuvo unas deducciones de 4.500 pesos. Recuerde que también es sin incluir el IVA. Por lo cual a los ingresos que este contribuyente cobró en el mes le vamos a restar esos gastos que él tiene y vamos a llegar a una base para ISR. Obviamente si los gastos son mayores a los ingresos, pues básicamente ya no habría que hacer cálculo, pero en este caso sí tenemos base para calcular el impuesto. Entonces yo básicamente este papel de trabajo lo estructuré de la siguiente manera. Dice ingresos del mes o del trimestre, 20.000 pesos, menos deducciones del mes o del trimestre con comprobante o deducción del 35%, 4.500 pesos, lo cual nos da igual a la base para el impuesto. Recuerden que básicamente los contribuyentes también pueden tener ingresos trimestrales por arrendamiento, pero básicamente el cálculo es lo mismo. Y aquí en las deducciones también pueden optar por la deducción ciega del 35%. Si ustedes optan por la deducción ciega del 35%, ya no pueden incluir gastos. A este contribuyente le convendría agarrar la opción del 35%, que básicamente son 7.000 pesos, es el 35% de los ingresos cobrados. Pero para este ejemplo vamos a utilizar los datos que nos dio, sus deducciones de gastos. Si optan por la deducción del 35%, no podrán cambiar durante el ejercicio, tendrán que irse así de enero a diciembre con la deducción del 35%. Una vez que ya tenemos identificado la base sobre la cual vamos a calcular el impuesto, ya nada más nos vamos a ir a las tarifas, ya sea que nos vayamos a la tarifa mensual o a la tarifa trimestral. En este caso nos vamos a ir a la tarifa mensual, que básicamente está en el artículo 96 de la ley del ISR, y básicamente tenemos que ubicar en qué rango entramos dependiendo los ingresos. Para este ejemplo son 15.500 pesos de base, con lo cual entraríamos en este rango. Tendríamos que ocupar este límite inferior, esta cuota fija y este porcentaje, y básicamente el cálculo se haría de la siguiente manera. A la base del impuesto le vamos a restar el límite inferior y vamos a llegar a un excedente del límite inferior. Eso lo vamos a multiplicar por el porcentaje y vamos a llegar a un impuesto marginal. A eso le vamos a sumar la cuota fija y vamos a llegar a un ISR, básicamente de la tabla mensual. Aquí básicamente estaríamos ya con un cálculo de ISR mensual de 2.017.34 pesos. Pero como el contribuyente le rentó un local a una persona moral, esta le retuvo 1.500 pesos de ISR, por lo tanto se lo tenemos que restar al ISR causado, y básicamente el contribuyente tendría que pagar 517 pesos solamente.
Ahora pasemos al cálculo del IVA, en el cual tenemos los siguientes datos. Decimos que el contribuyente cobró 20,000 pesos, por lo cual cobró un IVA de 3,200 pesos y tiene gastos por 4,500 pesos, por lo cual pagó 720 pesos de IVA. Aquí básicamente nada más hacemos una resta. Al IVA que cobró le vamos a restar el IVA de los gastos y básicamente nos va a dar un impuesto a cargo de 2,480 pesos. En el caso de que el IVA de los gastos fuera mayor al IVA de los ingresos, tendríamos un impuesto a favor, que básicamente no es el caso, porque aquí para este ejemplo el IVA que se cobró es mayor al IVA que se gastó. Pero como a este contribuyente también le hicieron retenciones de IVA, aquí se las tenemos que restar también. Por lo tanto, el contribuyente terminaría pagando solo 879.50. Redondeado, terminaría pagando 880. Con esto concluiríamos el curso del día de hoy. Recuerda suscribirte al canal y si necesitas alguna asesoría personalizada, dejaré mi número de contacto en la descripción. Nos vemos hasta la próxima.